Ok, bueno, hoy el tema que vamos a ver se llama El Evangelio es real y evidente. El Evangelio es real y evidente. El Evangelio es real porque tiene vida y efectividad, no es algo sin sustancia. Y es evidente que es porque es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negada su eficacia. ¿Ok? Entonces seguimos. El Evangelio es testificado no solo por la boca de quienes han creído, sino por la evidencia interna de que Cristo es real en ellos y es el Señor de ellos. Es decir, la transformación o el cambio que deseaban y no podían, hoy en Cristo es y sigue siendo posible y evidente. Entonces, ¿por qué el Evangelio es real y evidente? Porque hubo un tiempo cuando estábamos sin Cristo que nosotros intentábamos cambiar cosas en nuestra vida, tratábamos de dejar cosas, ¿sí? En este caso, la mayoría de lo que sabíamos que era malo y que ya no queríamos en nuestra vida, tratábamos de dejarlo, pero lo dejábamos de una forma temporal o de una forma circunstancial. Pero cuando se presentaban las circunstancias adversas o de tiempo en tiempo, ¿qué hacíamos? Volvíamos a reincidir en los mismos pecados que ya no queríamos cometer, o en las mismas malas actitudes o los malos pensamientos que ya no queríamos en nuestra vida, pero nuevamente se hacían vigentes. Pero el detalle es que cuando llegamos a Jesucristo, empezamos a darnos cuenta que empieza a haber una transformación y un cambio que se hace real y se hace evidente. ¿Por qué digo real? Porque aunque se vuelven a presentar las situaciones adversas, ya no volvemos a reincidir como lo hacíamos anteriormente, sino ahora hay una capacidad o un poder que no viene de nosotros, que nos ayuda a mantenernos firmes ante la tentación, nos ayuda a ya no tener los mismos pensamientos que teníamos. Ahora, claro, esto no es de la noche a la mañana, pero sí hay una transformación y hay un cambio que las personas que están a nuestro alrededor lo empiezan a notar poco a poco y se dan cuenta, dice la gente, no, pues a él sí le está resultando eso del cristianismo, pero no es el cristianismo, sino es el Evangelio o la vida del Espíritu que nosotros recibimos y empieza a generar ese cambio que es contundente y no circunstancial o temporal, sino permanente. Amén. Seguimos. Jesús es Dios mismo, quien murió en la cruz para sacarnos de la posición de muerte a vida espiritual en la que estábamos y nos trasladó a vida, impartiéndonos su vida. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, por eso el Evangelio es real y por eso el Evangelio es evidente. Porque nosotros vivíamos sin Cristo en una condición y en una posición de muerte espiritual. Nuestro espíritu estaba muerto, nuestro espíritu estaba dormido, estaba faltante de lo espiritual, de comprensión espiritual. Y una vez que nosotros venimos a Cristo y recibimos la vida de Cristo, por esa vida es que nosotros ahora empezamos a comprender lo que es realmente el Evangelio, y es cuando entonces comprendemos que Él es nuestro Señor, que Él es el que tiene que gobernar en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, y el mismo Espíritu Santo empieza a generar esos impulsos que nos van llevando a obrar conforme Jesús quiere, o el Espíritu nos está impulsando a hacer lo que Él quiere. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver la realidad del Evangelio, porque hay una evidencia de lo interno hacia lo externo que está operando en nosotros, impulsándonos a un cambio. Ya no somos nosotros solos, sino es Él en nosotros. Entonces nos trasladó de una muerte a una vida por el Espíritu Santo.